Entonces, vamos a organizar la clase de hoy en dos momentos. El primer momento va a ser eh, análisis o comentario de los autores. Dos autores vamos a ver el día de hoy. Dos autores que se enmarcan dentro de, de estos primeros fenómenos que hemos visto en las clases pasadas. No sé si recuerdan, pero en las clases pasadas estuvimos analizando al respecto de la ciudad en la modernidad y la ciudad en la contemporaneidad. ¿Bien? Y por ahí nos hacíamos algunas preguntas, ¿no? En algún momento, es decir, en qué lugar se puede ubicar ahí también la disciplina urbanística, qué responsabilidad podría tener la disciplina urbanística, ya sea en la modernidad misma o en la contemporaneidad, ¿no? Cómo ahí los planificadores urbanos podrían estar o no en determinados tópicos, en determinados temas y dar su visión, y qué pasó y si lo hicieron o no. Y en otra cuestión también, ¿no? Es donde obviamente podemos ubicarnos, es, bueno, ¿cuáles son los fenómenos que existen dentro de la ciudad? ¿Cuáles son las características que se podría uno, si se quiere, preguntar, se podría uno fijar respecto de la ciudad y más que nada en la ciudad contemporánea, en la ciudad de la actualidad? Bueno, ese tipo de cuestiones son las que abordarán los autores que veremos el día de hoy. El primer autor que veremos el día de hoy es este, ¿no? Arturo Almandós es básicamente el autor que da inicio como tal a todas estas temáticas, porque Arturo Almandós tiene una visión clara y es centrarse más que nada en la cuestión de la disciplina urbanística. ¿Ah? No se adentra tanto en analizar la realidad de la ciudad, no se adentra tanto en pensar posibilidades en torno a la ciudad, en torno a la planificación, en torno al desarrollo mismo de la ciudad, sino que se centra directamente en el quehacer urbanístico. ¿Tá? Y digamos que su texto es un texto bastante corto, es un texto bastante amigable también. Aborda algunos tópicos o algunos puntos principales. ¿Tá? Como por ejemplo, el primer punto que él aborda es la idea de que, bueno, el urbanismo él lo define como una disciplina fronteriza. Es decir, el urbanismo tiene algunas características, ¿no? Es, sobre todo cuando él lo plantea de este modo, es decir, lo plantea desde un punto de vista un poco crítico, ¿no? Él dice que el urbanismo es una disciplina que está fragmentada, que por ahí no tiene mucha estabilidad, que tampoco tiene un núcleo teórico muy consistente o muy denso. Y que por lo tanto, al no tener eso, sobre todo ese último punto, de no tener un núcleo teórico consistente, siempre estuvo asociado a otras disciplinas que le iban dando una suerte de guía. Es decir, por un lado el urbanismo se asoció a la arquitectura, porque si ustedes lo vieron en las clases pasadas, el urbanismo muchas veces venía asociado al pensamiento arquitectónico, a cómo se hacía casas, cómo se organizaba, ¿no? El urbanismo venía haciendo también la elaboración o planificación respecto de este, grandes barriadas o grandes zonas de habitación. El urbanismo venía siendo también asociado, por ejemplo, grandes obras de ingeniería, ya sea grandes bulevares, por ejemplo, grandes elementos de conexión dentro de la ciudad, ¿no? Y que por lo tanto, digamos que estaba supeditado a ese tipo de disciplinas o a esas otras disciplinas. O inclusive, también él dice que bueno, el urbanismo hasta fue una parte misma de la sociología urbana. Es decir, bueno, de cómo se estudia el comportamiento y la organización en el plano urbanístico, en el plano terreno, ¿no? de las, de las distintas sociedades. Y también por ahí él dice que el urbanismo ha estado también asociado a otro fenómeno y es una práctica como práctica en sí misma. Es decir, una suerte de, o una serie de herramientas que no tenían una teoría consistente detrás. Eran cuestiones a hacer, cuestiones o, o posibilidades a llevar a cabo. Claro, con todo esto,
la visión que él tiene respecto al urbanismo es bastante limitada, es decir, como una disciplina bastante limitada. Entonces, ahí es donde él toma, si se quiere, algunas cosas que claramente son también parte de la crítica que él va haciendo, pero también una especie de definición misma del urbanismo. Una cosa también interesante es, bueno, definiéndolo como disciplina y notando un poco las características de esta disciplina, él dice, bueno, ¿qué estudia el urbanismo? ¿Ah? Para Almandós el urbanismo estudia muchas cosas. Por lo tanto, el urbanismo para este autor es un fenómeno y una disciplina compleja, ¿no? Con múltiples capas o con múltiples intereses. ¿Tá? Y sobre todo, ¿tá? Es en ese caso, como lo plantea el autor, una disciplina incipiente, es decir, está en nacimiento, está en formación. ¿No? Y también es algo heterodoxa, dice él. Y ahora bien, si es incipiente, si está en formación, ¿qué tipo de cosas puede ir estudiando como tal? Bueno, ahí es donde él se plantea que, por ejemplo, el urbanismo va a ir estudiando cuestiones como directamente lo urbano. Es decir, por algo se llama urbanismo. Y entonces, cuando uno habla de lo urbano, el urbanismo se dedica a lo urbano, ¿qué significa? Bueno, primeramente espacio físico, es decir, el lugar mismo de la ciudad. Pero también lo urbano implica otra cosa, como por ejemplo el lugar de habitar, ¿no? El lugar donde se encuentra, donde habita un grupo. También implica allí el lugar común de una comunidad, ¿no? Donde ocurren muchas cosas, ¿no? Es un lugar también cargado de fenómenos. Se puede decir también que el urbanismo estudia la ciudad como objeto en sí mismo, ¿no? Es decir, la ciudad ubicada espacialmente, pero la ciudad también como un lugar de conflictos, la ciudad también como un entorno de conformación desde lo cultural mismo, ¿no? Y sobre todo, también entendiendo que eh, la ciudad inclusive se ha desfigurado en el último tiempo, en términos sobre todo de concepción, ¿no? La ciudad no es lo mismo plantearla hoy día, 2025, que plantearla o haberla planteado hace 50 años. El concepto ha cambiado. Y después alguna otra cuestión de interés respecto al urbanismo que plantea es el hecho de que, bueno, el urbanismo también se centra en algunas cuestiones, como el territorio, por ejemplo, o el ambiente, el medio ambiente, que son por ahí fenómenos más emergentes y que también abordaremos nosotros en este contexto, en no solo este autor, sino en esta materia. Pero volviendo un poco a esto otro, ¿no? A esto que planteaba el autor en el inicio, ¿no? Bueno, el urbanismo carece, ¿no? Carece de una base, ¿no? Carece de una teoría, y por lo tanto, si carece de una teoría, en definitiva la estará buscando o estará conformándola. Eso es lo que uno se podría plantear de entrada. Y es válido pensar eso, ¿no? Por lo tanto, allí, cuando se habla de esa supuesta legitimidad en el conocimiento urbanístico, se puede decir que, como plantea el propio autor, el urbanismo ha tomado prestado mucho concepto de otras disciplinas, por ejemplo, de la economía, de la geografía, inclusive de la propia arquitectura, de la sociología. Y obviamente eso es también lo que lo ha limitado. ¿Por qué? Porque el hecho de que coincidan muchos estudios o muchas disciplinas para ayudar a una sola hace que esta misma no se pueda definir de manera clara, ¿no? Es decir, no puede tener un núcleo de conocimiento propio porque en realidad va tomando de otras. Eso es lo que plantea el autor, ¿no?
esa suerte de idea de que el urbanismo necesariamente depende de otras disciplinas. Y que es inevitable para el autor pensar eso. Y por lo tanto, ahí es donde también, ¿no?, uno podría pensar en que el autor recurre a esta idea de la interdisciplinaridad como un campo útil para pensar como tal el urbanismo. Y él define tres momentos. Cuando habla del urbanismo dice, bueno, el urbanismo tiene momentos disciplinares, lo llama él, ¿no? Y plantea que existen eh, tres momentos principales, ¿no? Por ahí se podría decir que hay uno más, pero que medio desdibujado, ¿no? Pero son tres en particular. Un momento teórico, un momento práctico y un momento técnico. ¿Mm? El momento teórico, veremos sobre todo que se trata de el que plantea en sí mismo, ¿no?, una conformación, una especie de teoría que sea útil para la planificación. Y él entiende que este momento teórico aún es débil, ¿no?, que por ahí no tiene una conformación clara todavía, pero que está allí en vías de, o que podría estar en vías de. El momento práctico del urbanismo es ese que es bastante característico, es decir, donde se entremezcla el conocimiento, la metodología y su aplicabilidad. Es decir, el momento práctico es donde convive un poco la teoría con la posibilidad de llevarla a cabo. Y luego el momento técnico, ¿no? El momento técnico no es otra cosa que la aplicación de todas las herramientas posibles, métodos concretos en el territorio. Entonces, dicho esto de manera más concreta, podemos decir, un momento teórico es básicamente la reflexión, pensar sobre la ciudad, ahondar en sus concepciones. Un momento práctico es básicamente intervenir para transformar socialmente, espacialmente, esa ciudad. Pero esa intervención resulta obviamente concebida desde una idea teórica, desde un análisis también. Y el momento técnico es cuando se aplican todas las herramientas posibles, cuando se aplican los métodos existentes para poder llevar a cabo las distintas transformaciones o las distintas acciones. Y claro, lo que entiende el autor que es un problema del urbanismo es que ha sido reducido a una cosa pequeña, y es la última, ese momento técnico, ¿no? Para muchos, durante mucho tiempo el urbanismo se concibió como algo técnico, nada más, que no tenía crítica, que no tenía capacidad de criticar o evaluar las cosas, y que tampoco tenía una teoría detrás que le diera sustento. Y después yo les decía que había como un último momento, más que último momento, es como un momento extra, ¿no? Una especie de momento artístico, ¿no? O momento, si se quiere, histórico, que está ahí en el medio también, metido entre lo técnico. Y bueno, eso es parte también de ese análisis que él hace respecto de las acciones respecto al urbanismo. Ahora bien, cuando uno habla de, si se quiere, un concepto de urbanismo, en sí se abordan dos ideas, ¿no? Por un lado, lo urbano en sí mismo, esa cosa, ese concepto muy amplio, y la ciudad, por otro. Cuando uno habla del urbano, sí, uno está hablando de algo complejo. Cuando uno habla del urbano, uno habla del proceso de urbanización, por ejemplo. Allí está, por ejemplo, los procesos físicos, ¿no? Es decir, la expansión de una zona determinada, por ejemplo. Pero también vienen las cuestiones que tienen que ver con lo cotidiano, o sea, las formas de vida, la organización económica, los aspectos sociales, ¿no?
aspectos ambientales. O sea, lo urbano implica todo eso. Mientras que la ciudad como objeto es una cosa más concreta, que la ciudad tiene un momento determinado, tiene una ubicación concreta también, y tiene también una conformación cultural determinada. Por lo tanto, no son lo mismo. Cuando uno habla de estudiar urbanismo, cuando uno habla de urbanismo en cuanto a sus definiciones propiamente dichas, tiene estas dos concepciones arraigadas. Por un lado lo urbano y por el otro la ciudad, que son complementarias, es decir, cada una de ellas tiene características que en definitiva van aplicándose a distintas cosas, pero que igualmente comparten ese núcleo. ¿Ah? Y después, él plantea algún otro concepto interesante, que está bueno también pensarlo, que es el de la pluridisciplinariedad y el de la interdisciplinariedad. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Él dice que muchas veces el pensamiento urbanístico, la acción urbanística, actúa desde la pluridisciplinariedad. Es decir, se suman una cantidad de conocimientos, una cantidad allí de disciplinas, pero que no se integran necesariamente. ¿Ah? Es decir, que existan muchas disciplinas actuando en un campo no significa que estén todas actuando en conjunto, sino que cada una hace lo suyo. Lo que él propone es una verdadera interdisciplinaridad, es decir, que exista un diálogo, entre todas esas disciplinas y que exista también una sumatoria, una síntesis de conocimientos para darle como tal legitimidad al urbanismo como pauta o como disciplina independiente. ¿Tá? Entonces ahí es donde él entiende que la interdisciplinaridad debería ser una búsqueda de la acción urbanística, o una búsqueda como tal de la disciplina urbanística. Y también él plantea otra cosa interesante, y es esta de que debería plantearse la práctica urbana como una práctica de posibilidades. Es decir, el urbanismo debería ser una práctica integral, donde se debería mezclar teoría, la técnica, la práctica, que debería estudiar sobre todo ese objeto, ¿no? Que es la ciudad, y por sobre todas las cosas, debería tener capacidad crítica y debería proponer también soluciones a los distintos desafíos, a las distintas problemáticas del espacio y de la sociedad. ¿Bien? En definitiva, lo que propone este autor es repensar la disciplina urbanística, repensar el urbanismo, sobre todo desde un modo distinto. ¿Bien? Es decir, desde una perspectiva epistemológica, perdón, crítica e histórica distinta. Y sobre todo también darle un enfoque interdisciplinar, un enfoque crítico, algo que, según el autor, carece como tal. Ahí es donde este planteo resulta útil. Por lo tanto, es el primer autor que se aborda y es el que nos introduce como tal a la disciplina urbanismo. Es el que nos cuenta en definitiva hacia dónde va el urbanismo, según él, y cuáles podrán ser las respuestas al respecto. ¿Qué les parece todo esto? Bien, entonces, ¿no? Como tal, a modo de síntesis podemos decir lo siguiente, ¿no? ¿Qué es lo que propone Alman II? Repensar el urbanismo. ¿Desde dónde? Desde una perspectiva epistemológica, histórica y crítica, es decir, amplia. Y sobre todo entendiendo que la ciudad no es simplemente un objeto, y el urbanismo no puede únicamente resolver problemas funcionales. ¿Qué es lo que entiende el autor que debe nutrir o ser la base como tal del urbanismo? La idea de que es una disciplina o debería formarse como una disciplina
disciplina con conocimientos de otras, es decir, con la acción interdisciplinar. Y sobre todo, la posibilidad de mezclar, ¿no? Mezclar conocimientos, actuar sobre el objeto ciudad, que tiene muchas capas, ¿no? Una capa histórica, simbólica, política, social, etc. El urbanismo debería ser, según el autor, posible de leer todo eso. ¿Bien? Entonces, por ahí viene un poco el planteo de este autor. Bueno, ahora veamos un segundo autor, ¿bien? Que también se enmarca dentro de esto que hemos venido viendo hasta ahora. Las dos clases anteriores nos mostraban un poco lo que era el fenómeno de la ciudad, y este autor también va a estar ahí asociado a muchos de estos temas que hemos venido viendo hasta ahora. Este autor también es un autor bastante sencillo de comprender, e igualmente es un autor que, al igual que Alman II, tiene por ahí una aplicabilidad más allá de estas clases. Es decir, los conceptos que vierte tanto Alman II como Cachari pueden ser objetos útiles para mencionar en otras temáticas o en otros momentos como tal de este curso. No se agotan necesariamente en este momento. ¿Tá? Ténganlo en cuenta porque no son todos los autores los que tienen esta aplicabilidad, ¿no? Fuera de su contexto concreto de clase. ¿Bien? Entonces vamos a ver qué plantea Cachari, en definitiva, ¿no? Cachari que lo que toma allí es la idea, ¿no? La idea de la ciudad. ¿Y qué es lo que plantea primero que nada? Bueno, en primer lugar, él plantea que no existe eso llamado la ciudad como tal, ¿no? Para Cachari, la ciudad no es una cosa única, ¿eh? No es una cosa unívoca, sino todo lo contrario, ¿eh? La ciudad es una mezcla de cosas. Es decir, cuando Cachari habla de ciudad, ¿ah? Habla de múltiples maneras de vida, por ejemplo, múltiples momentos que van definiendo o van siendo definidos también a través de la historia, también de tensiones entre lo que puede ser la filosofía, la política, lo social, y que, por lo tanto, complejizan como tal el concepto. ¿Mm? Es decir, lo primero y principal es pensar que la ciudad no es una cosa de una lectura tan sencilla, sino todo lo contrario. Es una lectura que contiene allí múltiples contenidos, múltiples capas. Y, si se quiere, uno de los aportes más interesantes respecto a la ciudad que trae ya este autor es el hecho de diferenciar también las maneras en las cuales se vio la ciudad desde las civilizaciones predominantes en Occidente. ¿Cuáles fueron esas civilizaciones predominantes? Bueno, por un lado los griegos. ¿Bien? Los griegos vivían, ya sabemos, bajo un modo determinado de organización que era la polis. La polis griega, la ciudad griega, esas ciudades-estado bien características. ¿Bien? Y la otra civilización importante era Roma, los romanos. ¿Y los romanos dónde vivían? ¿O bajo qué concepto urbano vivían? Bajo el concepto de la civitas, la ciudad como tal, pero con otra concepción distinta. ¿Qué tiene de particular cada una de ellas? Bueno, en primer lugar, es que son muy distintas, a pesar de que uno quizás las observe y diga, no tienen muchas cosas de diferencias, pero no, son muy distintas en sí. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque la polis griega estaba basada esencialmente en una cosa, y era la pertenencia. No cualquiera podía ser ciudadano de una polis griega. Podía ser ciudadano por la estirpe, es decir, por la familia, o porque nacía en ese lugar. Y por lo tanto, allí donde se define también la ciudad, en este caso, a través de un sentimiento de pertenencia, de comunidad. Una comunidad homogénea. ¿Por qué? Porque todos los ciudadanos nacen ahí o pertenecen a familias que vienen de antes de ese mismo sitio.
y que a su vez comparten una lengua común, comparten una religión común. Entonces, la polis griega tiene que ver con lo intrínseco de la persona, con su ser mismo y su esencia, es decir, su esencia en tanto persona que nace y se desarrolla en un medio determinado, cuyas raíces están arraigadas concretamente a ese sitio. Si yo nací en otra ciudad, jamás podré ser ciudadano de esa polis. Si yo nací en Esparta, jamás podré ser ateniense, porque no estoy ligado a esa ciudad, estoy ligado a otra, mi familia también. Por eso para los griegos el desarraigo era lo peor que podía, el peor de los castigos que podían tener. ¿Por qué? Porque si les quitaban su lugar de pertenencia no tenían absolutamente nada. Entonces ahí es donde entra esa concepción de la polis como algo también que viene ligado concretamente a la persona. Y después estaban los romanos, ¿bien? Con sus civitas. Sus civitas que en realidad viene de chives, o ciudadanos. Y los ciudadanos no necesariamente tenían que nacer ahí. ¿Por qué? Porque ahí no iba a importar si yo nacía en ese sitio, si yo me habían traído, ¿no? Si yo, quizás era un esclavo y estaba ahí, si yo me mudé porque quise a ese lugar. ¿Tá? Lo importante era que yo respetara las normas de ese lugar. Allí la sangre, la pertenencia, todo eso no importa. Importa la adhesión, la adherencia a las leyes comunes. ¿Mm? Entonces ahí lo importante, en el caso de la civilización romana, era que la civitas tenía una conformación jurídica, política también, y no tenía nada que ver con lo étnico, con lo religioso, como en el caso griego. Las diferencias son claras, ¿no? Entre lo que era una cosa y lo que era otra. Y esto también es interesante de ver. Claro, cuando uno analiza esto, estamos hablando de fenómenos de la historia y decimos, bueno, en realidad esto este, es de algún modo ya viejo. Pero ¿qué pasa? Las ciudades europeas, el autor, también se van desarrollando a través de determinadas características. ¿Por qué? Porque las ciudades europeas, que es donde provienen la mayoría de las ciudades como tal de ese continente, surgen de una tensión entre lo que es un espacio de habitar, de arraigo, de pertenencia, y un espacio de funcionalidad. Entonces, ahí es donde se entremezclan aquellos dos conceptos anteriores. ¿Por qué? Porque las ciudades europeas surgen de la tensión misma. La tensión entre la pertenencia a un sitio y la necesidad de estar allí también. Pero ¿qué pasa con la modernidad? En realidad, seguimos hablando de momentos que por ahí pertenecen a otros tiempos. Pero cuando él habla particularmente de la modernidad, él dice que la metrópoli moderna, porque la define así, la metrópoli moderna, tiene algunas características claras. Por ejemplo, pertenece o está dominada directamente por la industria, por el mercado. Son estos los que regulan como tal la vida. Son estos los que regulan absolutamente todos los factores de la metrópolis moderna. ¿Bien? La ciudad, para el autor, la ciudad moderna, es una máquina. ¿Bien? Es una máquina que está en constante movimiento, una máquina muy dinámica, ¿bien? Y que obviamente también, ¿no? Plantea esta idea de que, bueno, yo puedo pertenecer a este lugar como no puedo pertenecer, no importa. Y obviamente también allí es donde se va considerando en la modernidad también la presencia de la historia.
¿Por qué? Bueno, porque si la ciudad pertenece o está dominada por la lógica del mercado, de la industrialización, ¿qué valor tendrá la historia? En ese caso, ¿qué valor puede tener la parte vieja de una ciudad, su historia como tal? Bueno, termina siendo eso casi como un testimonio del pasado, como un museo que está, pero es eso nada más. ¿Bien? Y eso es la modernidad. Pero ¿qué pasa más allá de la modernidad? ¿Qué pasa en la contemporaneidad? Bueno, el autor habla de lo que él define como el territorio postmetropolitano. Cuando él habla del territorio postmetropolitano, él dice que, bueno, es un espacio que está indefinido, tiene, digamos, un límite claro, que es homogéneo, eso sí, ¿no? Y que a su vez tampoco tiene por ahí una clara diferenciación entre lo que es centro y lo que es periferia. Y que todo de alguna manera todo medio que vale lo mismo, ¿no? Porque todo es medio efímero. Y a su vez también no existen lugares realmente significativos en los territorios postmetropolitanos. Entonces ahí es donde aparece también una concepción distinta respecto de lo que podría ser la ciudad en la contemporaneidad. Y después, sobre todo, él plantea de que en la contemporaneidad hacen falta lugares para el habitar, pertenecer, ser como tal. ¿Por qué? ¿No? Porque vivimos en un espacio que está desterritorializado, un espacio que está desdibujado como tal. Y eso sin dudas es sobre todo, ¿no?, la característica que él evidencia en la contemporaneidad. ¿Qué es lo interesante de esto? Que él no habla de una cuestión disciplinar. Cachari está más asociado a lo que es la cultura y la filosofía. Él busca más que nada analizar las ciudades de la historia, desde la existencia misma de la ciudad, y sobre todo también marcar determinados conceptos y momentos. Conceptos que van siendo útiles para definir la ciudad, ya sea desde la antigüedad, desde la Edad Media, desde la modernidad e inclusive la contemporaneidad. Entonces es importante también analizar este autor para comprender una visión amplia de lo que significa ciudad como tal y sobre todo cómo ha ido variando a lo largo del tiempo. A modo de síntesis, podemos decir que para el autor, hablar de ciudad implica, por un lado, filosofía, política, y hablar de ciudad también implica hablar de tensión, tensión entre lo que es lo diverso, lo que es lo común, entre lo que es el arraigo y lo que es lo universal, entre lo que son las características de un modo de habitar, como puede ser la civitas romana, así como también lo que han sido las formas de concebir a la ciudad en términos más contemporáneos, sobre todo en términos de la lógica industrialista y de mercado, y de cómo esto es el lugar donde nos encuentra como tal la ciudad hoy día. Es un autor que también resulta fácil, menos a simple vista, resulta fácil, y podemos decir que también se podría entremezclar allí o contrastar, si se quisiera, con los planteos de Almandós. Sobre todo porque hablan de un objeto de uso, ¿no? Es decir, de objeto de uso, perdón, un objeto determinado, ¿no?, que es la ciudad, ¿no? En definitiva, los dos hablan de la ciudad. Claro que los enfoques son distintos, porque Almandós es más
disciplinar, mientras que Cachari es más filosófico e histórico. Si quisiéramos hablar sobre todo de qué problemas aborda cada uno, bueno, diríamos directamente que Armandós habla de la disciplina urbanismo, su legitimidad, mientras que Cachari habla de la ciudad, la crisis también con respecto a la ciudad. Y obviamente cada uno de ellos también va difiriendo un poco desde donde se para. Armandós tiene esta búsqueda más desde lo disciplinar, mientras que Cachari plantea allí una cuestión más cultural, una cuestión de filosofía en torno a la modernidad y en torno obviamente a la realidad como tal de la ciudad. Hay un factor común, si se quiere, también es que ambos entienden que el concepto mismo de ciudad medio que se desdibuja en la contemporaneidad. Y a su vez también la ciudad en términos tradicionales ha ido cambiando. Y sobre todo, tanto Dos como Cachari tienen algo común y es que piensan sobre todo en nuevas maneras de ver las cosas, con esta necesidad de repensar como tal el urbanismo por el lado de Armandós y la ciudad desde nuevas categorías, como es el caso de Cachari. Entonces, un poco la cuestión viene dada por ahí. Bien, en primer lugar, vamos a encontrar ahí algunas preguntas que han existido al mismo tiempo, ¿m? Y que pueden ser también útiles para abordar estos autores. En primer lugar tenemos esta, ¿no? El urbanismo como disciplina. Dice ahí. Presente brevemente las consideraciones de Almandós en torno a la legitimidad de la disciplina urbanismo y sus posibles objetos de estudio. Fíjense, legitimidad de la disciplina urbanismo, posibles objetos de estudio. En primer lugar, recordemos que para Almandós había allí algún problema, alguna cuestión media compleja con respecto a la disciplina urbanismo. ¿Ah? Recordemos que él decía que, bueno, la cuestión de conocimiento, ¿no? La cuestión en cuanto a la legitimidad, veía que estaba discutida, ¿no? ¿Por qué? Porque el urbanismo tomaba prestado allí conceptos y cuestiones de otras ciencias o de otras disciplinas, la geografía, la arquitectura, la sociología, etcétera. Entonces, esto es lo primero. ¿Ah? Es decir, que para él, bueno, estaba medio que aproblemada la cuestión de la legitimidad disciplinar. Ahora, esto no significa que esté mal, sino todo lo contrario, es una invitación también a repensar como tal la disciplina. Y repensarla también significa analizar las posibilidades de ella y también los objetos de estudio. Y ahí es donde entran cuestiones como lo urbano, que planteaba, ¿no? El urbanismo debería estudiar lo urbano, debería estudiar la ciudad también, también debería estudiar el territorio o el ambiente. Por lo tanto, una pregunta bastante concreta, si se quiere, y sobre todo dirigida a esta primera aproximación del autor en torno al urbanismo, ¿no? Y su momento en la contemporaneidad, su momento según el autor, y sus posibilidades, ¿no? Respecto a cuáles son sus materias de interés o sus objetos o problemas de interés. Por acá tenemos otro, ¿no? La disciplina urbanismo. Una pregunta bastante parecida a la anterior, o sea, eh, digamos que es habitual que Almandó se lo pregunte siempre en torno a esto, ¿no?
la disciplina urbanismo, ¿no? Por ahí puede venir alguna cuestión respecto a los objetos de estudio, o puede también venir algo con respecto a la interdisciplinariedad, etcétera. No, no hay como mucha cosa, ¿no? Distinta. Y dice así, ¿no? Presente el debate teórico sobre la construcción de la disciplina a partir de Almandós. Y entonces, recordemos que para Almandós, el urbanismo se conformaba a través de qué? A través de unas tensiones entre lo que era la práctica, la técnica, la teoría, ¿no? Y sobre todo en cómo el momento teórico era lo que por ahí carecía, ¿no? El urbanismo. Y más que nada lo práctico era lo que ha predominado, o la planificación de alguna manera. Y ahí es donde él entiende que para construir la disciplina como tal, él dice, bueno, esta es una disciplina con un carácter interdisciplinar. Debería apuntar a eso y fortalecer un núcleo conceptual propio. Es decir, entender que puede integrar variedad de conocimientos y que allí debería nutrir también su núcleo propio. Esto es un poco la base del pensamiento de Almandoz al respecto. Que luego puede venir siendo comparado con algún otro. Esto es bastante también habitual, que si preguntan algo de Almandoz, capaz que les piden que comparen con algún otro. O coloquen alguna otra pregunta debajo para referirse a otro autor. Entonces esto es bastante este, habitual. ¿Bien? La ciudad en la historia. Dice, desarrolla las ideas de Cachari acerca de la conformación de la ciudad y sus peculiaridades, ¿no? Y ahí es donde hablamos sobre todo de las, los distintos momentos o los distintos ejemplos que él utiliza para hablar de la ciudad. O sea, por un lado, era la polis griega, o por el otro, lo que era la civitas romana. Es decir, más que nada pensar allí cómo se fue conformando a través de esas dos realidades totalmente distintas una idea de lo que era la ciudad. Particularmente, luego, cuando él habla de las ciudades europeas en general, todas estas provenían, ¿no?, de esa raíz romana, más que nada. Es decir, una ciudad que lo buscaba integrar, que era expansiva, ¿no? Y que bueno, con el paso del tiempo, cuando llegamos a la modernidad, llegamos a la, este, el momento de cambio desde el punto de vista productivo, económico, ahí es donde esto se da, como también una conformación desde lo productivo, desde el intercambio económico, y donde se pierde sobre todo la pertenencia a un lugar, donde se pierde como tal el arraigo a un sitio determinado. Estas son algunas de las características que nos presenta Cacciari respecto a la conformación de la ciudad. Bien, otra, ¿no?, dice, caracterice la idea de postmetrópoli desarrollada por Cacciari, presentando los principales aspectos que hacen al debate contemporáneo. ¿Bien? En definitiva, cuando él habla de postmetrópoli, él habla directamente de lo que ocurre en la contemporaneidad. ¿Bien? Hablando respecto de los territorios actuales, entendidos como espacios indefinidos, por ejemplo, ¿bien?, donde no hay jerarquías entre lo que es el centro y la periferia. Esta idea de los lugares que son acontecimientos efímeros, ¿bien?, y a su vez también donde él plantea que se vive en espacios de tránsito,
no en lugares que inviten a ser o a pertenecer. Y una cuestión interesante es que él también hace una suerte de, si se quiere, llamado a la arquitectura para también comprometerse en la generación de nuevas maneras de entender y de mejorar, si se quiere, esta idea de la postmetrópoli. Y sobre todo, buscando darle habitabilidad, pertenencia. Y ahí es donde podemos plantearnos también que es uno de estos autores que analiza el fenómeno urbanístico contemporáneo de manera muy general. Que luego veremos también esto con otros autores y con otras temáticas. En definitiva, también un autor fácil de ver y estos serían los tipos de preguntas que podrían aparecer al respecto. Y bueno, por ahí estaría todo el día de hoy.